continuar con nosotros acá en Revista al Día. Esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante para este regreso a clase y me encuentro muy bien acompañada del licenciado Luis Núñez, quien es economista, y vamos a estar hablando acerca de las funciones del presupuesto de educación en Nicaragua, un tema que a usted también le corresponde porque vamos a estar hablando de las funciones de este presupuesto que es establecido para todas las funciones que requiere todo el acompañamiento en cuanto al tema de la educación. Le doy la bienvenida a Revista al Día. ¿Cómo Gracias, está? Siempre un gusto tomar un cafecito aquí en la Revista al Día. Ya está listo su cafecito. Claro. Vamos a disfrutar de este tema hablando de cosas que son súper importantes además para todas las personas, porque quizás desconocen este tipo de temas. O sea, ¿cuáles son las funciones del presupuesto para la educación acá en Nicaragua? Hemos estado viendo muchas cosas, nuevas infraestructuras, el tema de la educación en cuanto a lo que son las clases de inglés que se han estado implementando actualmente, pero esto está dentro de lo que es el presupuesto establecido para la educación. Claro, mira, es interesante porque, bueno, el presupuesto para educación de este año registró un ligero incremento mínimo. Digamos que casi queda en el presupuesto similar al del 2019, ya con la reforma, pero se mantiene. Ya supuestamente se están contratando nuevos maestros, hay más maestros contratados. Precisamente este tema del inglés es un tema bastante importante, novedoso, que digamos que quizás todavía esté en una etapa de proyecto que se está buscando cómo ampliar, y me parece que eso es una muy buena decisión de política pública y es necesario. Es decir, aquí creo que es parte de la globalización, así como en otros países se está enseñando, que no hablan español, se está enseñando el español por la cantidad de hispanohablantes que existen, así también es importante aprender otros idiomas. Y creo que ese es un buen punto, un punto a favor del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero creo que también aquí hay que hacer algunas acotaciones al presupuesto, ¿verdad? En cuanto a, primero, comenzamos la temporada escolar. Creo que el presupuesto de la República ayuda un poco también a esta temporada al sector privado. Va a ayudar a eso porque, a diferencia de otras temporadas altas, digamos, del comercio, por ejemplo, Semana Santa, Día de las Madres, no sé, fin de año, Navidades, donde uno toma decisiones en las que uno dice, bueno, no tengo para hacer estos gastos, entonces puedo dejar de gastar en muchas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con mi presupuesto personal. En este caso, una de las cosas importantes es que el gasto de educación es fijo y es obligatorio. Es obligatorio, como usted lo ha mencionado, Sí. Según el asesor para todos los temas de educación, Salvador Banega, estaba establecido para el año 2020 14.500 millones de córdobas para las funciones en cuanto a lo que es la educación, de todo lo que realmente se gasta para poder cubrir todo lo que es la educación. Pero estábamos viendo el tema de las instalaciones que están construyendo en lugares alejados, porque lo están haciendo, el presupuesto incluye este tipo de cosas, infraestructura. Claro, mira, hay una ampliación, no ampliación, sino que se le está dando mantenimiento. Realmente no, el presupuesto, seamos claros, el presupuesto no es un presupuesto suficiente para cubrir todas las necesidades de educación. Y eso, pues, no es un comentario político ni nada de eso, sino que es la realidad. ¿Y usted considera que este presupuesto se está ocupando todo en sí, para todas las funciones para la educación? A ver, entonces, recordemos que el presupuesto hay gastos corrientes, que es, por ejemplo, gastos en salario, gastos de pagos de servicios, una serie de gastos que son necesarios. Es decir, no podemos dejar de pagarle a los maestros, no podemos dejar de pagar agua, luz, teléfono, ni nada, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, hay una serie de gastos de capital que son las inversiones, que son bastante bajas. Las inversiones están encaminadas, en el caso de educación, la mayoría a mantenimiento. Los rubros de gastos de capital están dirigidos a lo que así comienzan prácticamente: mantenimiento de escuela tal, mantenimiento. ¿Y el resto? Y una lista enorme.
Entonces el resto, digamos, la construcción de nuevas escuelas, ampliación de infraestructuras, etcétera, eso prácticamente está congelado. Debido, obviamente, a las restricciones que presenta el mismo presupuesto. Porque está bien decir, ok, pues no hay ahorita dinero para, digamos, construir más salas de, virtuales de computación, ampliar, etcétera, etcétera. Pero se está trabajando, obviamente, en función de mejorar la infraestructura, al menos mantener la infraestructura para que los niños y los adolescentes tengan condiciones más o menos aceptables, ¿verdad? Pero realmente no es suficiente. El tema de la educación, obviamente, el tema de la educación es mucho más amplio que eso. Hay muchas más cosas que se tienen que hacer, pero que no es el tema, ¿verdad? En el caso del presupuesto, como te digo, por ejemplo, te doy algunos datos que trae el presupuesto que me llamaron la atención. Por ejemplo, mira, la cantidad de gente matriculada, por ejemplo, matriculados en educación primaria son 873.428 estudiantes para el 2020, eso es lo que se espera. En preescolar, 289.047, y esto suma a 1.162.475 niños que están entre primaria y preescolar. Ojo con estos datos, ¿verdad? Porque este es parte del presupuesto, ¿verdad? Luego, estudiantes de secundaria, 393.758. Además hay educación especial, 3.068, secundaria jóvenes y adultos, 145.000, primaria. Entonces esto nos va dando, ¿verdad? Alrededor de 1,5 millones, 1.600.000 estudiantes en general. Toda esta masa de estudiantes, ¿verdad? Ellos consumen artículos escolares de una u otra forma. Esto sin incluir, estoy hablando en términos financieros, tal vez no me estoy metiendo al tema de la calidad de la educación, como te decía, que es tema de conversación, sino, exacto, el presupuesto. Entonces, el presupuesto de la República tiene que garantizar la educación para toda esta gente. Eso es lo que cubre la educación para las escuelas públicas, ¿verdad? Fuera de esto están las escuelas privadas, que no tienen nada que ver con este presupuesto. Algunas el Estado subvenciona, ayuda, ¿verdad? Da cierto presupuesto, pero en este caso estos son los números gruesos de lo que tiene que cubrir el presupuesto, ¿verdad? Entonces, todo esto implica también toda una infraestructura y una logística que hay que atender. Entonces el presupuesto va dirigido hacia eso. Aparte de eso, tenemos, por ejemplo, que el gobierno estima que se le va a dar merienda escolar a alrededor de 1.200.000. Eso va dentro del presupuesto también. Va dentro del presupuesto. Lo que no dice el presupuesto, y creo que ahí no sé por qué no lo ponen, solo habla de 1.200.000 niños que van a ser atendidos por la merienda escolar, pero no dice cuánto es el presupuesto destinado para eso. Asumimos que hay un rubro que se llama alimentos y bebidas para personas, que son 163.7 millones de Córdoba, ¿verdad? Yo asumo que esto es la merienda escolar, porque no creo que sea para el personal del Ministerio de Educación. Pues 167 millones para darle es demasiado. Es demasiado gasto. Y además, pues son trabajadores, ellos tienen un salario y todo eso. Pues entonces asumo, exacto, pero no dice. Lo que pasa es que esto nos da más o menos un estimado de 14 Córdobas por merienda escolar. Eso 14 Córdobas. Eso es lo que saldría si este fuera el presupuesto. 14 Córdobas por merienda escolar. Eso costaría cada merienda escolar, sí. Habría que ver cuánto cubre 14 Córdobas. 14 Córdobas ahora. ¿Ya? ¿Qué hacemos con 14 Córdobas? Podría ser que haya un desbalance, tal vez no sea 1.200.000, pues. El problema es que debería poner, como se ponía en los presupuestos anteriores, tanto para merienda escolar, y así se queda clarísimo, exacto, que es para eso. Según Vanega, quien es el asesor con respecto a estos temas de educación, se están incluyendo 500 nuevas plazas para docentes. O sea que también están pensando, sí, bastante en lo que es el personal, porque ahora podemos, sí, ver de que ya hay mucha afluencia, que los niños estén yendo a la escuela. Yo creo que ese es un derecho que todos tenemos. Claro. Entonces yo creo que también lo están incluyendo
en el presupuesto. Entonces tenemos Por supuesto. infraestructura, tenemos Sí. la merienda, tenemos nuevas plazas para docentes. Así es. Mira, todo eso, obviamente, de estos 500 también hay que ver cuántos salen del sistema. Gente que se matricula, gente que se jubila, maestros que deciden dedicarse a otras cosas. Esa es parte de la dinámica histórica de cualquier profesión, de cualquier sector, pues entran, salen, entonces están realmente, hay movimiento, es dinámico. Entonces siempre el presupuesto contempla precisamente aumentar o contratar nuevo personal. Ya, como Las te digo, clases de inglés también, que las las clases de estábamos inglés mencionando. también son otro tipo de educación que se puede implementar en el transcurso de este año, etcétera. Es decir, es parte de la dinámica. Son 500 nuevas plazas y que sí, pues, obviamente, como te digo, el presupuesto es insuficiente, los maestros son insuficientes. Tal vez no serían 500, deberíamos de pensar en 1.500, por ejemplo, 1.500, estar aumentando el número de escuelas, la calidad de la educación, etcétera, ¿verdad? Pero es interesante, creo que el reto, más allá del presupuesto, es que al final del año terminemos con esta misma cantidad de gente en las escuelas. Es decir, que estos casi 2 millones, más o menos serían como casi 2 millones, ¿verdad?, de estudiantes en la escuela pública, tienen la obligación de terminar la secundaria y la primaria y las otras educaciones especiales tienen que terminar el año. Licenciado. ¿Por qué razón? Discúlpame, ¿por qué razón digo esto? A diferencia, por ejemplo, de un colegio privado que un niño, pues, o un alumno de secundaria, bueno, no terminó y se fue, bueno, eso lleva una responsabilidad de los padres, pues, porque son los que pagan la mensualidad. En este caso, esta mensualidad la pagamos todos nosotros. Es decir, nosotros, todo el pueblo de Nicaragua se convierte en un padre de familia que debe de estar también fiscalizando porque todos estos números se mantengan. A eso iba. ¿Qué pasa si la población de repente quiere tener información con respecto al presupuesto? De repente yo soy padre de familia, yo quiero indagarme, ¿hay algún lugar que me pueda a mí garantizar información con respecto a esta información? Mira, debería haber información abierta. El problema es que hace muchos años la información, por ejemplo, sobre matrícula, dejó de ser pública. Sí, no solamente en educación, en salud, en otros indicadores muy importantes, prácticamente han sido cerrados. Es decir, no hay información. No me refiero a información económica que, por ejemplo, está congelada desde el año pasado. No, este tipo de información está congelada desde hace varios años, muchos años. Es decir, y la información no es muy objetiva. Yo creo que es importante que nosotros tengamos la información, como mencionaba, de, por ejemplo, el nivel de matrícula real. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Si hay problemas, pues yo creo que lo más lógico es que todos participemos en resolver esos problemas. Si la gente se está saliendo, si los niveles de deserción escolar son altos, creo que la población tiene derecho a saberlo y también tenemos derecho a plantear propuestas. Porque es decir, si en todos los países del mundo puede haber deserciones, pueden haber problemas en educación, es decir, eso, presentar la información... Pero acá del todo yo considero de que no hay accesibilidad para poder sacar información, sí, o poder preguntar que cómo está el presupuesto, cuáles son nada de eso. Aquí hay una ley de acceso a la información pública. Exacto. Que realmente, pues, la ley de acceso a la información pública tiene serios problemas de aplicación, no se aplica tan correctamente. Y creo que esos son los defectos que pueden tener. Yo creo que aquí, como digo, el mensaje es, esperemos que al final de año estos números se mantengan. Ok, esperamos de que se mantengan y de igual manera pues que estos presupuestos sigan abarcando todas las necesidades que tenemos como padres, como hijos también, porque somos los que asistimos a las escuelas públicas y de alguna manera pues estar en un lugar cómodo y que realmente el presupuesto alcance. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Revista al Día. Súper importante el tema que estuvimos abordando. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con mucho más de Revista al Día.